Muy buenos días a mis queridos hermanos y pastores de México, de la Escuela Misionera. Reciban un cordial saludo aquí desde Cedartown, Georgia, desde la Asociación General. Me da placer saludar a mi colega, al pastor Martín Lagunas, que ha laborado mucho en favor de esta bendita fe. Y el querido pastor Rubén Martínez, muchos saludos, al igual que todos los jóvenes allá en México. Me da alegría que puedan sintonarse por el internet y que podamos repasar el tema de fisiología y anatomía. Y para hoy vamos a tener un tema especial, pero primero vamos a orar, por favor. Vamos a unirnos en oración. Bendito Dios, a ti venimos en el sagrado nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, por tu bondad y tu amor. Y rogamos tú nos acompañes ahora en el estudio de tu palabra. Puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu verdad pueda fluir a través de tus siervos. Prepara a aquellos que han de proclamar tu evangelio, no solamente en México, sino en la redondez de la tierra. Y Señor, te rogamos que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, porque te lo rogamos todo en el bendito y exaltado nombre de Jesús, recordando, Señor, aquellos que sufren, recordando las tragedias que oímos en diferentes áreas del mundo, que tú seas con los necesitados según su necesidad, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy deseo que estudiemos el tema del sistema circulatorio. El sistema circulatorio. Hay 10 sistemas principales en el organismo humano y uno de ellos es el sistema circulatorio. Y para ello vamos a comenzar leyendo del libro de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, donde Jesús está dando las señales del regreso. Las señales del regreso del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre a este planeta. Y leemos aquí: entonces habrá señales en el sol. Lucas capítulo 21, versículo 25, y dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra también habrían señales. Angustia de las gentes. Eso vemos el cumplimiento, levantamiento de la gente. Solamente hay que ver el internet y ver toda esa gente que se está levantando en el mundo árabe. Es una repetición de 1848, cuando hubo un gran levantamiento en Europa en contra de los reyes y los que allí gobernaban. Pues lo mismo estamos viendo hoy en los países árabes, en Tunisia, en Egipto, en Libia, en Arabia Saudita, en Yemen, en Bahrein y en otros países del Medio Oriente. Hay un levantamiento de la gente, es angustia entre las gentes. Dice que hay otra característica del tiempo del fin en la tierra. Dice, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Hasta el mismo mar está confundido. La tierra está dando sus terremotos, sus maremotos, sus dolores de parto. Y vemos cómo se ha levantado aquel mar en Japón que ha dejado cientos de muertos. Hemos recibido en estos días un mensaje de nuestro querido pastor Matsumoto, y él nos dice que ninguno de nuestros hermanos han muerto en esta catástrofe de 8.9 en la escala de Richter en Japón, alabado sea el Señor, pero que hay cientos de muertos y ha habido explosiones en la planta nuclear y están tratando de regular eso. Pero en estos últimos años hemos visto confundidas, dice, a causa del bramido del mar y de las olas que se levantan y arrastran todo. Pero hay una tercera señal aquí en la tierra, y esa es la que tiene que ver con el estudio de hoy. En el versículo 26 dice, desfalleciendo los corazones por
el temor y la expectación que sobrevendrán en la tierra. Estoy en el versículo 26 de Lucas capítulo 21. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor. La palabra griega es cardia, de ahí obtenemos la palabra cardiólogo, que es el médico que estudia el corazón. Pericarditis, cuando se inflama el área alrededor del corazón. El cardia, la palabra griega es cardia, que está desfalleciendo el corazón de los hombres. Y hemos llegado al tiempo en la historia cuando en los países civilizados la primer causa de muerte es el problema del corazón. Las cardiopatías, patía significando enfermedad y cardia, el corazón. En Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 2 personas sufre de enfermedades cardiovasculares. La primera causa es enfermedad del corazón, la segunda causa es el cáncer y la tercera causa es problemas del cerebro, ataques cerebrales. Vemos el cumplimiento literal de lo que dice el Señor, desfalleciendo que el corazón de los hombres por el temor y la expectación. Lo que Jesús predijo, vemos el cumplimiento en nuestros días. El corazón es el centro del sistema circulatorio. Y vamos a hacer un pequeño recuento de historia. Vamos a remontarnos atrás 4 siglos, al año 1610. Había un doctor que se llamaba William Guillermo Harvey. En el adventismo hay un Guillermo muy famoso y es William Miller, pero este vivió 200 años antes. En 1610, William Harvey, estando en Inglaterra, comenzó a probar de que varias creencias de medicina que se habían mantenido por más de 1000 años estaban erradas. Por ejemplo, voy a citar 6 puntos que William Harvey concluyó que estaban errados concerniente al sistema circulatorio y al corazón. Se había creído que la sangre viajaba solo por las venas. Ese era un error. El segundo error era que la sangre fluía de modo de flujo y reflujo, que pasaba la sangre y luego regresaba, como las olas de la mar, que hay un flujo y un reflujo, por medio de las venas. Eso también fue un error. Un tercer error era que la sangre salía del corazón por las venas. Ese fue un tercer error. Eso no es cierto. Vamos a ver los experimentos que él hizo. Él hizo un experimento donde toma su brazo y, muy sencillo, él se puso una liga en el antebrazo y se puso la liga aquí en el antebrazo y empezó a poner presión en el brazo y a sobar la sangre del brazo hacia el antebrazo y esta no se devolvía. Es decir, él puso una liga, empezó a sobar a ver si la sangre podía fluir en la dirección opuesta y se dio cuenta que no fluía en un tipo de flujo y reflujo. No. Era solamente en una dirección fluye la sangre en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay válvulas. Voy a apuntar eso aquí en el pizarrón. Estamos hablando del sistema circulatorio. Y número 1, la sangre fluye en una sola dirección.
¿Debido a qué? A las válvulas. Estas válvulas están por toda la red circulatoria y no permite que la sangre haga un reflujo, sino solamente que fluya. Es decir, aquí está la arteria y están estas válvulas. Entonces la sangre fluye, estas válvulas se abren, la sangre fluye y luego si la sangre quiere regresarse, estas válvulas impiden, se cierran, solo en una dirección. Y eso es bíblico. Hay muchísimas analogías que podemos hacer entre el sistema circulatorio o cualquier sistema del organismo, las leyes que rigen nuestro organismo y las leyes espirituales que deben regir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra adoración. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6, donde en el Evangelio de Juan Jesús le dice a sus discípulos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay solo un camino, no hay varios caminos, un solo camino, en una sola dirección podemos viajar al cielo y es la dirección de Jesús. En Lucas capítulo 9 hay otro versículo que podemos citar como una analogía de que la sangre fluye en una sola dirección, que no hay reflujo. Lucas capítulo 9, versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que entra en el evangelio, que entra en el ministerio y luego piensa, ay caramba, a lo mejor yo debía haber estudiado economía, o yo debía haberme quedado en el negocio de mi papá, o nadie que regresa atrás y abandona es digno de llevar el arado. Yo he estado en Nicaragua con grandes bueyes que estaban arando y da miedo para alguien que se ha criado en la ciudad estar ahí en el campo y ver esos bueyes que son inmensos y fuertes arando y cómo hacen el surco tan derecho. Y alguien que va arando no está mirando para atrás a ver cómo me quedó el surco, no. Se dice que deben mirar un punto tienen que mirar adelante y fijar la vista en ese punto y llevar el arado sin temor, no importa lo que pasa alrededor con los bueyes arar. Nosotros aramos con Cristo, Él es uno de los bueyes y nosotros somos el otro, y el yugo es la ley, y hemos de fijar la vista en Jesús y llevar el arado y no volvernos atrás, no debe haber un reflujo, no aramos hacia atrás, ni para tomar impulso, solo para adelante. Dice la palabra del Señor en Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Dios hace el llamado hay que responder y no podemos volvernos atrás. Las venas tienen válvulas. Las arterias tienen válvulas. Luego, este fisiólogo, William Harvey, empezó a hacer autopsia en los animales y notó que habían dos circuitos. Él notó de que habían dos circuitos en estos animales, uno sistémico y uno pulmonar. Y que habían dos vasos sanguíneos, que las arterias eran las que llevaban la sangre del corazón al cuerpo, no las venas. Así que primero notó que las venas tienen válvulas. Y luego notó que eran las arterias las que llevan la sangre del corazón al cuerpo. Él notó que habían dos circuitos
en el cuerpo, que era un sistema cerrado, un sistema enteramente cerrado, un sistema cerrado con dos circuitos. Ahora, ¿qué me refiero de estos dos circuitos? Vamos a dibujar esto de una manera muy sencilla. Imagínense el corazón. Corazón, hagan un puño. Hemos aprendido desde niño que nuestro corazón es más o menos del tamaño de nuestro puño. Más o menos pesa 275 gramos del hombre típico. Y así que yo voy a pintar un mango aquí en el centro. Y hay dos circuitos. Un circuito es el que va a los pulmones. Ahí estoy pintando los pulmones. Y el otro circuito es el que va al cuerpo, incluyendo los órganos internos. Así que uno es el circuito sistémico y el otro es el circuito pulmonar. Toda la sangre del cuerpo va al corazón por medio de la vena cava. Y toda la sangre sale del corazón al cuerpo por la aorta. Aorta, ese es el nombre de la arteria. Las arterias son las que llevan la sangre del corazón al cuerpo. Y las venas son las que llevan la sangre del cuerpo al corazón. Lo opuesto, trabajan en forma de circuito. Ahora, normalmente, toda la sangre que viaja por las arterias es la que tiene oxígeno. Toda esta tiene mucho oxígeno porque ha venido de los pulmones. Y la sangre que viaja del cuerpo al corazón tiene poco oxígeno. Lo que lleva es dióxido de carbono. Que la doctora Ligia estuvo hablando del dióxido de carbono y del oxígeno. Ahora, en el corazón, cuando sale la sangre del corazón para los pulmones, son arterias pulmonares que tienen muy poco oxígeno. Esa es la excepción. Porque todas las vías sanguíneas que salen del corazón llevan mucho oxígeno, excepto las que van a los pulmones, llevan poco oxígeno. Estas arterias pulmonares llevan poco oxígeno. Sin embargo, las venas que van de los pulmones al corazón, esas llevan muchos. Estas venas pulmonares, las venas pulmonares, esas venas llevan muchísimo oxígeno, es la excepción de la regla. Así que podemos poner aquí como punto, otro punto, que las arterias pulmonares llevan la sangre del corazón a los pulmones y las venas pulmonares traen la sangre oxigenada de los pulmones de vuelta al corazón. Vamos a poner eso como 5 y 6.
Número 5 son las venas pulmonares. Y número 6, las arterias. Pulmonares. Y dijimos que las venas pulmonares traen la sangre oxigenada de los pulmones. Estas venas pulmonares son las que traen la sangre oxigenada al corazón. Pero las arterias pulmonares llevan la sangre a los pulmones, que necesitan ser oxigenadas. El oxígeno es necesario para darle vida a todas las células del cuerpo. Nosotros somos un organismo aeróbico. Un organismo aeróbico. Necesitamos oxígeno, necesitamos aire para poder vivir. Sin aire, después de un rato, dejamos de existir. Y en este sistema cerrado de estos dos circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico, vemos otro principio que descubrió William Harvey, que no hay un desgaste así de sangre, sino que la sangre se recicla, la sangre se conserva. Está el principio ahorrativo en el organismo humano. No solamente en el sistema circulatorio con el mismo vaso que tenemos, ese órgano que tenemos del lado izquierdo, que ayuda a reciclar los glóbulos rojos, pues se recicla la sangre por todo el cuerpo. Vamos a leer esto en la Biblia. En Juan capítulo 6, este principio de reciclo, este principio de ahorro, este principio de conservación. San Juan capítulo 6. Recordarán cuando Jesús le da de comer a los 5,000 hombres, entre mujeres y niños, deben haber sido muchísimo más de 5,000. Algunos han estimado quizás 20,000, quizás 25,000 personas, no sabemos. Solo se contaban los padres de familia en las encuestas de aquel tiempo. Juan capítulo 6, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El mismo Cristo que creó al ser humano, fue el mismo Cristo que dio de comer a esas multitudes y nos enfatiza el principio de conservación. Hay muchas personas que no saben conservar lo que tienen, que no saben ser ahorrativos. Si alguien no puede vivir con lo que gana, aunque gane más, no va a poder vivir. Uno tiene que aprender a vivir bajo el límite en el cual se desenvuelve. Hay muchas personas, a veces aún hasta pastores, que no les alcanza el dinero, a los misioneros no les alcanza, aún médicos no les alcanza. No, yo necesito más, no puedo, tengo esta deuda y aquella otra deuda y deuda. Hermanos, eviten la deuda como la lepra. Y si toman una deuda, hagan bien los cálculos para poderlo pagar rápidamente. Debemos ser ahorrativos, debemos mantener la conservación, debemos usar el reciclo, lo mismo que vemos en el sistema circulatorio. Leamos otro texto en la Biblia, en el libro de Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4,
versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia. ¿Qué es lo que más debemos guardar? El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra del Señor. Porque de él mana la vida. Porque la vida está en la sangre, de él mana la vida. La Biblia habla tanto del corazón y tiene un gran significado espiritualmente. La sierva del Señor dice que la salvación no depende tanto de la mente como del corazón. Depende del corazón. Y es fascinante cuando nosotros estudiamos el corazón, aunque pesa solo esos 275 gramos, en cada latido, más o menos tenemos 70 latidos por minuto, bombea 70 mililitros en cada segundo, 70 mililitros. En un minuto, 4.2 litros. En una hora, 252 litros. Trata tú de cargar 252 litros. En un día, 6,000 litros el corazón bombea, pasan a través del corazón en un día, 6,000 litros. En un año, 2.2 millones de litros bombea el corazón. Y en una vida de 77 años, que es más o menos la vida promedio de un hombre en los Estados Unidos, 170 millones de litros. Ese corazón bombea continuamente. Continuamente está trabajando. Yo cuando era pequeño pensaba que cuando uno dormía el corazón descansaba. Y no es así. El corazón sigue latiendo. Yo estoy durmiendo, el corazón sigue latiendo. Hay personas que han perdido el uso de su razón y el corazón sigue latiendo. Cuando el corazón para, viene la muerte, porque el oxígeno entonces no puede llegar al cuerpo y en cuestión de minutos viene la muerte. De él mana la vida y es fabuloso el trabajo del corazón. Es sorprendente que tenga tanto trabajo. Vamos a leer otro versículo de la Biblia. En Juan capítulo 5, versículo 17, para hacer otra analogía con un principio de Dios, de cómo Dios trabaja continuamente. Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dijo esto en el contexto del sábado, que los sacerdotes pueden trabajar el sábado y que no quiebran la ley. Hay funciones que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Yo todas las mañanas arreglo mi cama. ¿Por qué? Porque Jesús cuando resucitó tomó tiempo para hacer su cama y doblar bien su cama. Todas las mañanas, aún sábado, yo arreglo mi cama. Es necesario. Hay ciertas labores que deben continuar todos los días. El corazón es fiel, el corazón no deja de latir. Late continuamente, trabaja continuamente. Es una maravilla. Los demás órganos del cuerpo pueden tener sus momentos de receso. Y el corazón se dice que descansa entre un latido y otro, pero está trabajando segundo por segundo. Hay 60 segundos en un minuto y sin embargo late 70 veces por promedio, por minuto. Ahora yo quiero llevarles a algo que a mí me fascinó cuando yo estudié el sistema circulatorio en la universidad y lo voy a compartir con ustedes. La Biblia nos habla analógicamente, alegóricamente, de la anatomía del corazón. Vamos a leerlo en la Sagrada Palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Vamos a hacer una analogía sorprendente entre el corazón y la ley de Dios.
porque de la ley mana la vida, del corazón mana la vida. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Noten de cómo el autor de Proverbios, Salomón el sabio, habla de la ley. Dice, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. El corazón no se le olvida latir, ni a ti se te debe olvidar guardar la ley de Dios. Dice, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas. Noten esta frase, en la tabla de tu corazón. ¿Cómo sabía Salomón que el corazón estaba anatómicamente creado como la ley de Dios? ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos un corazón dividido en dos? En sí tenemos dos corazones. En medicina se habla del corazón derecho y del corazón izquierdo. Y en la palabra de Dios yo leo de una tabla derecha y de una tabla izquierda. Y sobre esas dos Dios escribió con su dedo. Escribió con su dedo la ley de Dios. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, por favor. Y vamos a leer aquí en el capítulo Éxodo, capítulo 31, versículo 17. A ver, 17, no. Versículo 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Son 2 tablas, igual que anatómicamente tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. Leamos otro texto. Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16 dice así la palabra del Señor. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. Qué interesante, la ley de Dios fue escrita por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran la obra de Dios. Y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora vamos a dividir las 2 tablas en 4 lados. Un lado por delante y otro lado por detrás. Un lado por delante y otro lado por detrás. De igual manera el corazón lo podemos dividir en 4. Ahora de 2 lo dividimos en 4. Aurículos y ventrículos. Tenemos 2 ventrículos y tenemos 2 aurículos. Qué fascinante de cómo existe este paralelo exacto con la ley de Dios. No es una simple coincidencia. Los 2 fueron creados por el dedo de Dios, formados por Dios. Nosotros hemos sido procreados. Adán fue creado por Dios. Eva fue creada por Dios. Y Él creó el corazón de ellos, el derecho y el izquierdo, con sus 4 lados. Los 2 aurículos y los 2 ventrículos. Los aurículos son el área superior del corazón y los ventrículos son el área inferior del corazón, por donde pasa la sangre. Pero ahí no termina la alegoría. La alegoría sigue. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, y dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. San Pablo conocía estas tablas. Las tablas que fueron escritas por delante y por detrás. 2 tablas, corazón derecho e izquierdo, aurículos arriba, ventrículos abajo. Viene la sangre por la vena cava y entra en el aurículo derecho.
pasa al ventrículo derecho y de ahí envía la sangre a los pulmones y de los pulmones las venas pulmonares traen la sangre entonces al corazón izquierdo, al aurículo izquierdo y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a todo el cuerpo. Es fascinante, pero vamos a seguir nuestra alegoría, porque nosotros sabemos que la ley de Dios está dividida en 4 mandamientos en una tabla y 6 mandamientos en la otra tabla. Y para ello tengo que borrar acá estos 6 principios de William Harvey y vamos a dibujar el corazón. Dijimos que el corazón se parece como a un mango y la Biblia nos dice dónde se encuentra ese corazón anatómicamente en el cuerpo. Debemos leer ese texto y voy a dibujar aquí el corazón para mostrar las divisiones internas por donde fluye la sangre. Y el texto que tenemos para leer es Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 27. Segunda de Samuel capítulo 3. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 27. Dice así: Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Dice ahí la 5ª costilla. Es ahí debajo de la 5ª costilla que se encuentra el corazón. Y leemos aquí: cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él. Joab era el sobrino de David, era hijo de la hermana de David. Y Asael era el hermano de Joab, era también sobrino de David. Y Asael había muerto por Abner. Abner lo había matado en guerra. Y ahora Joab traiciona a David, traiciona a Abner, que había venido a hacer la paz, y lo hiere en la 5ª costilla, lo mata. Vamos a dibujar el corazón. Aquí tengo un diagrama. El corazón también tiene válvulas. Aquí vamos a poner número 1. Esta es la vena cava inferior. Y por ahí viene la sangre, que va a entrar al aurículo. Y luego la vena cava superior que también va a traer la sangre a este aurículo. Número 2. Luego tenemos que este es el aurículo derecho. Este es el ventrículo derecho.
Y esta sangre viene por la vena cava al aurículo derecho y viene de la vena cava superior al aurículo derecho. Ahí tenemos dos aperturas principales en el corazón. Vamos a citar ahora dos más de este corazón derecho. Y es que la sangre pasa luego. Voy a cambiar de color aquí a un color amarillo. La sangre va a pasar al ventrículo y de ese ventrículo va a pasar a las arterias pulmonares. Una arteria pulmonar que va al pulmón izquierdo y otra que va al pulmón derecho. Así que aquí ponemos 3 y aquí ponemos 4. Y este cuarto es la arteria pulmonar al pulmón derecho. Así que hemos identificado 4 aperturas principales en el corazón, así como en la ley de Dios, que la tabla derecha tiene esas 4. ¿Será que el lado izquierdo también tiene 6? Vamos a ver, vamos a seguir nuestro dibujo. Luego la sangre viene al corazón izquierdo y viene de las venas pulmonares. Y hay 2 venas pulmonares que vienen del pulmón izquierdo. Voy a usar el blanco, color blanco aquí, venas del pulmón izquierdo. Así que ahora vamos a contar 5 y 6. Y hay 2 venas pulmonares que vienen del pulmón derecho. Esas vienen acá, también a caer en el aurículo izquierdo del corazón. Aurículo izquierdo. Así que de este otro lado vienen estas 2 venas que vienen por detrás y tienen su entrada aquí, al aurículo izquierdo. Estoy simplificando, ¿no? Y aquí vemos, pues tenemos que contar entonces 7 y 8. Ya tenemos 4 aperturas acá al aurículo izquierdo. Y debemos identificar que cuando la sangre pasa del aurículo izquierdo al ventrículo izquierdo, luego, aquí es el ventrículo izquierdo, el aurículo izquierdo, luego sale por la aorta. Y aquí tenemos que imaginarnos este lado de la aorta. Aquí ponemos el número 9, la salida por la aorta. Y una décima, existe en esta área una salida de sangre que es la arteria coronaria, que es para alimentar el mismo corazón. Número 10. Así que, anatómicamente, existen unas 6 entradas y salidas principales
en el corazón izquierdo y anatómicamente existen estas 4 entradas y salidas en el corazón derecho. Eso no es una simple casualidad. Es un cumplimiento literal de lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 2, versículo 15. Con ese texto terminamos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios pueda escribir indeleblemente la ley de Dios en nuestro corazón. Necesitamos conocer la ley de Dios de memoria. Necesitamos vivir la ley de Dios cada día de nuestra vida, incesantemente. Así como el corazón late incesantemente y sigue trabajando, nosotros debemos trabajar por Dios, observando su ley, amando a Dios, amando a nuestro prójimo. Debemos estar imbuidos del Espíritu Santo por dentro y por fuera. Se debe reflejar en nuestra vestimenta, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, por dentro y por fuera. Así como la ley de Dios estaba escrito de un lado y del otro, nosotros también necesitamos de un lado y del otro, el exterior y el interior. Y comienza con el interior. La sangre de Cristo espiritualmente tiene que fluir por mi alma. Yo tengo que ser imbuido por el Espíritu de Dios. Tú necesitas ceder tu corazón al Señor Jesús. En el camino a Cristo, la hermana White dice, no podemos cambiar nuestra naturaleza, pero podemos pedirle a Dios que tome nuestro corazón. Podemos darle nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el sabio Salomón, hablando las palabras de Dios. Y Jesús se acerca a ti hoy y te dice, hijo mío, dame tu corazón y permite que yo pueda escribir letra por letra, por tilde y con acento, la ley de Dios en tu corazón, para que tu vida pueda reflejar el carácter de Cristo. Y tú puedas testificar al mundo que el mismo creador de nuestro ser es el creador del universo. Y así como Dios mantiene el corazón, que es un secreto de cómo late el corazón, también puede latir tu alma conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Cristo. La gracia del Señor Jesús sea contigo y que la fe y la esperanza y el amor de Dios puedan abundar en su pueblo en estos últimos días. Es mi deseo en Cristo. Amén.